Antes de que vean este fanfic, les recomiendo que lean la descripción primero. En una noche oscura, iluminada por una luna llena, todo transcurría normal como cualquier otro, en una mansión, conocida como Mansión Creepituber, pasaba una noche normal por allá, en una parte de la mansión, se veía ni más ni menos que Pedro, en la baranda de la mansión, tomando aire, mientras miraba a la tan brillante luna. Este se la estaba pasando bien, cuando lo llaman para comer, así que Pedro se va allá. Cuando llegó ahí estaban todos sus amigos reunidos en la mesa, luego se comieron su comida, todo era paz y tranquilidad para los chicos, cuando de repente Ailey pregunta quién iba a llevar la basura afuera. Nadie sabía si iban o no llevar la basura, pero en eso, Pedro le responde a Ailey que sí iba. Entonces Ailey deja que Pedro se lleva la basura, Pedro saca la basura y se fue afuera. Empieza a buscar el contenedor de basura, para poner la basura ahí. Pero como la mansión queda en medio del bosque, fue muy difícil encontrar, así que, Pedro fue al bosque, a ver si, al menos, había donde poner la basura. Pedro estuvo caminando por el bosque por un tiempo, hasta que encuentra, lo más raro que parezca, un contenedor de basura, pero estaba muy abandonado, por el ferruje que tenía, más algunas naturalezas verdes, y tenas de araña que había en eso. Así que, Pedro puso la basura ahí, luego, se dispuso a buscar el camino, para regresar a la mansión Creepituber. Un rato se pasa, y Pedro, todavía no encontraba la mansión, parece que habíase perdido de la mansión. Pedro estaba muy preocupado, porque no sabía a dónde ir, además que era muy peligroso estar en el bosque anoche. Cuando de repente, Pedro escucha un ruido muy extraño, se asusta porque estaba solo y no sabía qué era, hasta que ve a dos ojos completamente rojos, saliendo de un arbusto, mirando fijamente a Pedro. Después de 15 segundos, esos ojos reaccionan, y cuando salió, resulta ser un lobo del bosque, y ese lobo ataca a Pedro. Intenta zafarse, pero en eso, el lobo le muerde un brazo a Pedro. Grita y le da un golpe al lobo, para que le deja de morderle el brazo. Mientras tanto, en la mansión Creepituber, justo en la puerta de esa dicha mansión, se encontraba la hermana de Pedro, muy preocupada, porque su hermano, aún no regresa. Cuando se oyó un grito del bosque, la hermana de Pedro alcanzó a escuchar ese grito, y su preocupación aumentó aún más, porque tenía un mal presentimiento, que su hermano Pedro, estuviera en peligro. Así que ella, muy desesperada, entró al bosque, para salvar su hermano, quien estaba en peligro. Mientras tanto, Pedro se encontraba desmayado, y muy herido, tirado en el suelo. Cuando se despierta de su desmayo, miró a su alrededor, y vio que el lobo quien lo atacó, no estaba más ahí, y tuvo suerte que, su brazo todavía estaba ahí, solo con la mordedura, que le dio el lobo. Así que con muy cuidado, se levanta del suelo, y un poco mal, fue a buscar el camino de vuelta a la mansión, para pedir ayuda, a que le curen su herida. En medio del camino, de repente, Pedro empieza a sentir algo en su cuerpo. Él se da cuenta de dos cosas. La primera, es que estaba sintiendo pelos en su cuerpo, y el segundo, vio que de repente se le cayó su sombrero, que siempre lo usaba. Pedro mira a la luna, y se dio cuenta también, la luna llena estaba brillando mucho, cuando empieza el verdadero dolor. Pedro empieza a retorcer con un grito de dolor, mientras sentía que todo su esqueleto se estaba a moverse en todo su cuerpo crujiéndose. Vio como su mano derecha retorció, y se quedó en horizontal, en lugar de vertical, y también apareció garras muy afiladas, asemejaban a las de un lobo. Sus piernas se les pasaron lo mismo, sus pies se retorcieron y quedaron muy altos de que lo normal, también aparecieron garras en ellos. Luego su cadera empieza a cambiarse en dolor también, parecieron que se recolocaron nuevamente, pero en la altura de los hombros, vio como le apareció, una cola muy peluda, asemejada a la de un lobo. Además, su cuerpo pareció ampliarse, sintió sus órganos saltarse mucho, sus orejas se aumentaron un poco de tamaño, pero lo que más le dolió a Pedro, fue en su rostro, y sintió que sus dientes saltarse muy fuerte, y muy afilados, capaz para sacar carne.
Lo último fue, que la mirada de Pedro se cambió a una de rabia, pero no una rabia cualquiera, sino que la rabia de un lobo. Cuando la transformación finalmente había acabado, este dejó sueltar un fuerte aullido, que se escuchó en todo el bosque. Pero en eso, desde muy lejos, escuchó a alguien, con una voz muy familiar, decir su nombre, llamándolo, al parecer lo estaba buscando desde hace unos cuantos ratos. Era la hermana de Pedro, quien buscaba a su querido hermano, el Pedro. Pero se escucha el ruido, del mismo lobo que atacó a Pedro, y a la vez se escucha el grito de su hermana. En eso Pedro, con mucha rabia de que nunca, y con mucha valentía, fue corriendo en cuatro patas como si un animal se tratara, y cuando llegó a donde estaba su hermana, lastimosamente esta estaba siendo atacada por el lobo. Pedro en ese momento ataca el lobo, y empieza una épica pelea, de Pedro contra el lobo. Después de horas de pelea, el lobo escapa destemido, resultando que Pedro, ganó la pelea. En eso la hermana de Pedro, aún herida por la mordida del lobo, voltea a verlo, todavía tenía su cara de asustada, pensando que el otro lobo, ahora sí, la iba a matarla, pero no pasó esto. Pedro se le acerca a su hermana, la hermana de Pedro en eso, se da cuenta de algo. Y es que el lobo se parecía a alguien que ella conoce, de tan solo mirar su rostro, en eso, ella, se da cuenta, que ese lobo, en realidad, es su hermano Pedro. Así que ella, casi llorando de alegría, abraza a su hermano, que ahora lastimosamente, es un lobo, tras ver que él, la había salvado de un lobo malo. De repente, la luna llena se brilló mucho, como de segunda vez, pero sobre la hermana de Pedro. Ella, se le pasó lo mismo, que le ocurrió a su hermano. Sus manos se retorcieron, de vertical a horizontal, sus pies se retorcieron también, su cadera se repuso nuevamente en la altura del hombro, le creció una cola, sus orejas se cambiaron a las de un lobo, y también, le apareció un hocico de lobo en su rostro, sus dientes se saltaron muy fuerte, quedándose muy afilados. Ella, estaba agonizando del dolor, el último que se cambió de ella, fue que sus ojos, se cambiaron a unos amarillos por completo, muy furiosos. Después de eso ella, se levantó en dos patas y luego, se quedó de pie, en eso Pedro, y su hermana, volteáronse a la luna llena. La luna brillaba mucho a ellos, cuando la miraron, los dos, juntos, sueltaron un fuerte aullido, pero muy aterrador, que también le asusta a los más corajosos. Ahora, había dos hombres lobos a suelta, cerca de la mansión Creepituber, prontos para matar.